Hola, hola. Está cargando la mano. Ahora estamos en vivo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase de la Escuela Sindical. Eh, Perdón por el atraso, tenemos un par de problemas técnicos, así que por eso nos demoramos un poco más. Eh, bueno, la clase de hoy día va a tratar de criminalización de la huelga. Va a estar a cargo del equipo organizador, en particular la compañera Claudia Pérez, miembro de la Escuela Sindical, y eso. Eh, Eso. Vamos, al final de la clase vamos a estar nosotros. Juan, perdón. Sí, no, eso, es que al final de la clase vamos a estar nosotros. Cualquier duda que tengan la pueden ir escribiendo en el chat como hacemos habitualmente y cuando termine la presentación vamos a tratar de resolverlas. Sí, eso. Vamos a estar atentos a los comentarios porque como les comentaba, el internet no está del todo bueno, pero igual debería estar funcionando, así que eso. Sí, y de cualquier manera vamos a enviar el material de la clase en los próximos días, para que no se preocupen. Hola, Clau. ¿Ya? Sí, ahora estamos en vivo. Empiezo entonces. Sí, dale nomás. Nosotros nos vamos a salir. Voy a compartir el PPT. Ya. Ya, por. Ya. Hola, buenas tardes. Bueno, como dijo la organización y tuve problemas técnicos para conectarme a tiempo, así que voy a tratar de ser lo más concisa posible para poder aprovechar el tiempo. ¿Ya? Como bien dijo Amaro, esta clase es sobre la criminalización del derecho a huelga, pero para eso vamos a ver algunos asuntos preliminares. ¿Ya? El segundo PPT vemos una reflexión que hace un colectivo editorial que dice lo siguiente, como para tenerlo en cuenta para el resto de la clase. La inflación ilimitada del control responde sin esperanza de éxito alguno a los previsibles desmoronamientos del sistema. Nada de lo que se expresa en la distribución conocida de las entidades políticas está en condiciones de ir más allá del deseo. Tiene que ver con esta idea, ¿cierto?, como de aumentar las políticas de control social, y en este caso sobre la web, que vamos a ver más adelante. Bueno, en cuestiones preliminares, vamos a entender la huelga en sentido amplio, de acuerdo a la definición que hace la Comisión de Expertos y el Comité de Liderazgo Sindical de la OIT. Y para eso entendemos que la huelga comprende cualquier interrupción o suspensión colectiva de labores, siempre y cuando revistan el carácter de pacífico y tengan por finalidad defender los intereses de los trabajadores en el marco de reivindicaciones de naturaleza laboral o sindical. ¿Por qué decimos que es en sentido amplio? Porque cuando tratamos de la huelga como un derecho fundamental por el cual y las organizaciones pueden promover y defender sus intereses en sentido económicos que puedan afectarlos en su calidad de trabajadores, hablamos en sentido amplio, ¿ya? Como el caso que ocurrió en la huelga general en España tiempo atrás con el conflicto, digamos, como hubo el 2008, ¿verdad?, con la crisis económica. Y en Alemania el 2018, si lo recuerdan, en relación a la disminución de las salarios, que bajó 28 horas a la semana a partir de todas estas huelgas generales que se hizo por los trabajadores de las empresas más grandes de Alemania. Y entendemos en ese caso que no está limitada a la negociación colectiva arreglada dentro de la empresa, ¿ya? Entonces, a contrario sensu, una huelga en sentido estricto tiende a entenderse como esa huelga que solo puede ser ejercida en el marco de un proceso de negociación colectiva arreglada, que es la que nosotros entendemos, ¿verdad? Y que se contrapone al concepto más amplio que entrega la OIT y que debería ser considerado como uno de los pilares de la libertad sindical.
Compañero. Ya. Bueno, para entender primero la criminalización del delito, debemos entender cuáles son las sanciones que existen en nuestro ordenamiento jurídico para la huelga. Primero hay sanciones que son impuestas por los tribunales laborales, ya a partir de conductas que ocurren al interior de la empresa, en este marco de la negociación colectiva, ¿cierto? Porque seguimos entendiendo que la huelga se circunscribe al proceso de negociación colectiva arreglada. Existen sanciones también impuestas por el juzgado de policía local por las infracciones por los partes que cursan carabineros cuando se está haciendo efectivo el derecho a hablar en las calles, como por ejemplo cuando se tocan los pitos, bombos, cacerolazos, se cortan las calles, se abren lienzos, pancartas en general, ¿cierto? Y las sanciones impuestas por juzgados de garantía o tribunales orales en ejercicio de este derecho a huelgas en tanto amplio, ¿verdad? Se cometen delitos que están contemplados en el Código Penal o en normas complementarias, ¿ya? Este es el escenario que incluye la detención de la persona, la presentación ante los juzgados de garantía, la imposición de medidas cautelares como la prisión preventiva, el arraigo nacional, ser parte de un procedimiento en calidad de imputado, o sea, que de los tribunales empieza un juicio, ¿cierto? En este caso, las sanciones se denominan penas y pueden ir desde el pago de una multa hasta el cumplimiento de una pena privativa de libertad. Lo que decir que si a mí me condenan con una pena privativa de libertad, que la deba cumplir efectivamente en prisión, en la cárcel. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y en este escenario es cuando hablamos de la criminalización del derecho a huelga, ¿ya? Cuando se le atribuyen conductas asociadas a un delito por el hecho de estar ejerciendo el derecho a huelga. Siguiente diapo. Ya, sanciones impuestas por los tribunales del trabajo, las que vamos a tocar principalmente son las prácticas desleales. Ya ustedes saben, ya vieron en la libertad sindical que tanto el empleador como los trabajadores pueden incurrir en desleales en la negociación colectiva. Y se refiere, se entiende que son todas aquellas acciones que entorpecen la negociación colectiva y los procedimientos. Se entiende que la libertad sindical, el derecho fundamental de libertad sindical, es el bien jurídico que se protege. Y en este caso, entendiendo que nosotros estamos revisando cuáles son las acciones que pueden ser aplicadas a los trabajadores, vamos a ver que en el artículo 404 del Código del Trabajo se señalan algunos ejemplos de prácticas desleales. Solo ejemplos, no es una descripción taxativa, digamos, donde tiene que ser precisamente cada una de esas conductas para hacer una práctica desleal, ¿ya? Y bien, serán consideradas prácticas desleales del trabajador o del sindicato la vulneración al principio de buena fe, conducción de actos que atenten contra la negociación colectiva, o presionar física o para que los realicen, divulgar documentos o información recibida cuando tiene el carácter de confidencial, ¿verdad? No proveer los equipos de emergencia, ejercer fuerza física en las cosas, o ejercer fuerza física o moral en las personas durante la negociación colectiva, lo cual incluye la destrucción del mobiliario de la empresa. Estos son los importantes, ¿verdad? Impedir durante la huelga el ingreso a la empresa de trabajadores o personal directo que no está involucrado en el proceso. De todas las conductas descritas, las que realizan con mayor complejidad, ¿verdad? Se impide el ingreso a trabajadores no involucrados en la huelga, y al ejercer fuerza física en las cosas se refiere a daños patrimoniales sobre los bienes de la empresa. En tales casos se puede generar una práctica desleal y el empleador lo que hace es denunciar la práctica desleal ante el. Las multas pueden ir desde 1 a 100 unidades tributarias mensuales del tamaño de la empresa. En cuanto a los juzgados de policía local, un procedimiento en un juzgado de policía local se inició por la denuncia de un policía, de un carabinero, ¿verdad?
generalmente a través de un parte de la infracción que a uno le cursan, se lo entregan, o bien cuando es empadronado. Pero en estos casos, los que vamos a ver, es cuando las personas están haciendo efectivo su huelga en las calles, afuera de la empresa generalmente, afuera de la casa, de las sucursales, en fin. Y ocurre, por ejemplo, que se obstaculiza el tránsito, ¿verdad? O en los semáforos en rojo, las personas abren lienzos o tocan pito, hacen bulla, hacen ruido, ¿verdad? Y existen algunas comunas donde la municipal de la comuna indica que se trata de ruido molesto. El problema está en que ruido molesto como tal se define en el decreto número 80 del medio ambiente. Y resulta que lo que dice el decreto número 38 del medio ambiente es aquel género de ruidos que habitan una edificación sujeto a la ley de copropiedad inmobiliaria. O sea, deberíamos estar dentro de un condominio, básicamente. Y no correspondería que en el espacio público se marcara una norma que es sobre copropiedad inmobiliaria. Sin embargo, algunas ordenanzas lo contemplan y por eso se cursa este pacto. Ya. Sin embargo, el mismo decreto del Ministerio del Medio Ambiente excluye como ruido molesto, aquel que es generado con ocasión del uso del espacio público, como la circulación vehicular y peatonal, eventos, actos, manifestaciones, propaganda, ferias libres, comercio ambulante u otros similares. Y en este caso nosotros podríamos subsumir el ejercicio de huelga dentro de los actos como manifestación y propaganda, ¿verdad? Y en ese caso no debería ser posible que a mí me acusaran un parte por ruido molesto al momento de estar en una esquina haciendo bulla, ¿verdad? Sin embargo, es finalmente el juez de policía local quien define este criterio. Es recomendable que al momento de ser cursado el parte y se indique el día y la hora de la audiencia, ustedes asistan y soliciten la apelación de esta multa para ser oídos frente al juez de policía local e indicar, por ejemplo, que se encontraban haciendo ejercicio del derecho fundamental a huelga legal en el marco de la negociación colectiva y presentar los antecedentes. Por ejemplo, el proyecto de contrato colectivo con la respectiva fecha de recepción, el acta de mediación de la inspección del trabajo y además plantear este argumento que les comentaba, que respecto al Ministerio del Medio Ambiente, cómo se excluye como ruido molesto aquel que es generado con ocasión, en este caso, de manifestación, ¿verdad? Que se encuentran contempladas en la norma, como el ejercicio del derecho a huelga. Ya. Sí. Bueno, digamos como que eso en cuanto a sanciones generales del ejercicio del derecho a huelga, y ahora nos vamos a ir a lo que consideramos la criminalización del derecho a huelga, cuáles son las faltas y los delitos que se le imputan, que se le pueden imputar a usted en contexto de huelga y en manifestaciones por la defensa de intereses en general, la defensa de los intereses de los trabajadores, entendiendo nuevamente la huelga en sentido más amplio, ¿verdad? Y vamos a distinguir los delitos tipificados en el Código Penal y otros en leyes complementarias. ¿Por qué es importante esta distinción? Más adelante, porque en el último tiempo se han generado nuevas normas y proyectos de ley que aumentan las penas a determinados delitos que ya se encontraban tipificados, ¿verdad? Y la finalidad es cuestionable, lo podemos conversar más adelante, ¿verdad? Ya, en cuanto a los delitos tipificados en el Código Penal, generalmente puede ocurrir que sean sancionados, o bueno, que sean detenidos, puestos a disposición del tribunal por desorden considerado falta, distinto al desorden público, usurpación, desórdenes públicos, daños, amenazas a policías, lesiones, ocultamiento de identidad y maltrato de obra a carabineros. Esos son como los delitos más, digamos, típicos que ustedes podrían verse involucrados en alguna manifestación. Y en cuanto a los delitos típicos en leyes complementarias, que tienen como mayor actividad, mayor gravosidad,
Tenemos el porte de armas, el artefacto incendiario de Molotov, el de orden público, pero que en este caso es tipificada por la Ley de Seguridad del Estado. Y, bueno, las modificaciones que ocurren a partir de la Ley Antibarricadas y Antisaqueos. Ya. Pasamos a la diapositiva. Amaro, la siguiente diapo. Gracias. Bien. Bueno, como le dice la diapositiva, yo creo que no hay mucho que agregar, pero lo importante es que tengamos en consideración que, si bien en el Código Penal no se especifica directamente caceroleo, marchar sin autorización, la norma, digamos, es más general y en este caso sí incluye el cortar calle, el caceroleo y el marchar sin autorización, y por esa razón existen estas detenciones por aplicación de este artículo, el 494, que considera faltas. Dice: sufrirá la pena de multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales el que, asistiendo a un espectáculo público, provocar algún desorden o tomar parte de él. El que excitar, dirigiere cencerradas u otras reuniones tumultuosas, defensa de alguna persona o del sosiego de las poblaciones. Bueno, ¿qué entendemos por desorden? Se ha definido que son aquellos actos destinados a alterar la tranquilidad pública. La tranquilidad pública tampoco se ha logrado definir, digamos, en sentido estricto. Por eso quedamos botados cuando hablamos de desorden falta, desórdenes públicos como tal, y el desorden público de la Ley de Seguridad del Estado. Vamos a hablar más adelante. El procedimiento aplicable es el juicio monitorio. Bueno, el juicio monitorio es un procedimiento especial que con el Código Procesal Penal, ¿verdad? En cuanto a los procedimientos seguidos ante los tribunales penales. Y este juicio monitorio, digamos, tiene como la característica principal que solamente puede ser aplicado en los casos en que pide sanciones, de momento pide multas como sanción. Y cuando la norma también contempla como única sanción, como máximo, la multa para determinado, para estas faltas. Se trata solamente en el caso de las faltas. Bueno, se trata de una audiencia única, ¿verdad? Que generalmente ocurre al momento de la formalización del imputado, es decir, al momento en que los policías trasladan a la persona ante los tribunales para hacer el respectivo control de la detención, si se ajustó a legalidad la detención, si no ocurrieron malos tratos en la detención, y posteriormente se a esta persona, al imputado, cuáles son los delitos que se le atribuyen a participación. Y a su vez, al momento de formalizar, es muy común que continúe esta audiencia de juicio monitorio, como para resolver en esta única audiencia el conflicto, donde el juez puede sancionar con la multa o absolver, ¿verdad? Existe una posibilidad de reclamación en estos casos, que es posterior a los 15 días de dictada la sentencia, y existe también una multa del 25% si se paga dentro de los 15 días de dictada la sentencia. Bueno, otro delito tipificado en el Código Penal es negarse al control de identidad o ocultar la identidad, que en este caso también se considera una falta, y la pena podría ser también de multa de mensuales cuando se ocultara el verdadero nombre y apellido de la autoridad, o se negare a manifestarlo o a dar o indica un domicilio falso. Siguiente diapositiva.
Gracias. Bueno, también tenemos la toma de la empresa, como una ocupación, lugar de trabajo, en este caso, como considerando que estamos hablando del ejercicio del derecho a huelga, ¿verdad? Y en este caso se considera parte del delito de usurpación. También aparejada, trae asociada una pena de multa, una sanción de 11 a 20 unidades tributarias mensuales, y también se ve en un juicio monitorio. En cuanto a las amenazas a un carabinero, además del Código Penal, se aplica el Código de Justicia Militar. Y en este caso el procedimiento es un poco más complejo. El juzgado de garantía puede encontrarse a cargo de la causa dependiendo de cuál es la pretensión del Ministerio Público y de la gravedad de la entidad del delito, de los hechos, de las circunstancias del delito. Por ejemplo, si la amenaza se realiza de manera verbal, gestual, o involucra un arma punzante, blanca, un arma de fuego, ¿verdad? Va a depender de cuál procedimiento me van a aplicar, si han seguido ante un juzgado de garantía o una penal. Vamos a hablar, si no alcanza el tiempo, hablar un poco del procedimiento, ¿ya? Bueno, y la sanción, se arriesga a sanciones que van desde el presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, sanciones a 3 años. En cuanto a golpear o herir a un carabinero, lo que se llama comúnmente en cuanto al delito de maltrato a carabinero, se aplica el Código de Justicia Militar. Y en ese caso, nuevamente, el juzgado de garantía o el Tribunal Oral de lo Penal será quien esté a cargo de la revisión de esta causa, ¿ya? Y la sanción dependerá de la gravedad de la lesión y puede ir de una multa de 6 UTM hasta 10 años de presidio. Disculpen, con mi compañera Maro estamos un poco desatados con mis tiempos de relato y con las PowerPoint, así. Vamos a hablar un poco más en hacer ese, ¿verdad? Seguimos con el sexto delito contemplado en el Código Penal, que es hacer barricadas, desórdenes públicos. Y el delito de desórdenes públicos se encuentra tipificado en el artículo 269 del Código Penal, y es sumamente importante que lo leamos detalladamente. 269. Los que turbaren gravemente la tranquilidad para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado, incurrirán en la pena de reclusión menor en su grado mínimo, sin perjuicio de la que les correspondan por el daño u ofensa causados. Incurrirá en la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio el que impidiere o dificultare la actuación del personal de cuerpos de bomberos o otro servicio de utilidad pública destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad. En este caso, nuevamente, dependerá de la entidad, de la gravedad del delito, si es revisado por el juzgado de garantía o el Tribunal Oral en lo Penal. Y va también a la reclusión menor en su grado mínimo de 61 días a 540 días. Otro delito en el cual nos podríamos ver involucrados en el ejercicio del derecho a huelga es el de daños contra la propiedad. Y acá va a depender de la entidad del daño, de cuál fue el patrimonial propiamente tal. Por ejemplo, si el daño provocado supera las 40 unidades tributarias mensuales, ahí se aplicará el juicio, digamos, ante el juzgado de garantía o el Tribunal Oral en lo Penal. Mientras de lo contrario podríamos estar incluso en presencia de un juicio monitorio, un pago de una multa. 4 a 40 unidades tributarias al año, hasta 40 unidades tributarias mensuales, la sanción puede ser de 61 días a 3 años.
Si el daño ocurre entre 1 y 4 unidades tributarias mensuales, de 61 a 540 días, o una multa de 5 unidades tributarias mensuales, y si el daño es menor a una unidad tributaria mensual, la multa corresponde al mismo vale. En cuanto al delito de lesiones, realizaremos el artículo 397 y 399 que distingue en cuanto a la gravedad de lesiones, en lesiones gravísimas, graves, menos graves y leves. Esto realizar en la presentación para tratar de avanzar un poco, pero nuevamente, tratándose, por ejemplo, de lesiones menos graves y leves, puede estar sujeto al juicio monitorio o al procedimiento ordinario seguido ante el Tribunal Oral en lo penal, una lesión gravísima, o un juzgado de garantía si, por ejemplo, se trata de una lesión menos grave o grave. En cuanto a las posibles sanciones, lesiones más que ocurren cuando el ofendido resulta demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante. En esos casos se puede arriesgar de 5 años y 1 día a 10 años. En las lesiones graves, de 541 días a 3 años, cuando se produce una enfermedad o una incapacidad para el trabajo por más de 30 días. Y en las lesiones menos graves, 61 días, 540 días, o una multa de 11 tributarias mensuales. Leves, de 1 a 4 unidades tributarias mensuales. En cuanto a los delitos tipificados en normas complementarias al Código Penal, nos importa el artefacto incendiario, comúnmente llamado molotov, y en este caso se aplica una norma especial, la Ley sobre Control de Armas, en su artículo 3º, que indica que ninguna persona podrá poseer, tener o portar artefactos fabricados sobre la base de gases asfixiantes, paralizantes o de sustancias corrosivas o de metales que por la expansión de los gases produzcan esquirlas, ni los implementos destinados a su lanzamiento, activación, ni poseer, tener o portar bombas o artefactos explosivos o incendiarios. En este caso, en cuanto al procedimiento, se torna mucho más complejo cuando una persona, un imputado, es formalizado por este delito, es probable que quede en prisión preventiva. O bien, sí, en realidad es probable que quede en prisión preventiva o reclusión domiciliaria. Es complejo porque la entidad del delito, bueno, es grave, porque incluso puede llegar la pena hasta 10 años de presidio. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de presidio, es una distinción como un poco ajena, pero cuando hablamos de presidio, hablamos de privación de libertad, pero con opción a trabajar dentro del penal. Cuando hablamos de reclusión, se excluye esta posibilidad de trabajo, y cuando hablamos de prisión como tal, la pena de privación de libertad es hasta 60 días. Es como la diferencia, para que podamos tener un poco presente. Bien. En cuanto al delito de desórdenes públicos, que está tipificado en la Ley de Seguridad del Estado, debemos hacer distintas precisiones. Bueno, primero es que este artículo se invoca en casos muy especiales, muy determinados, excepcionales, porque se entiende que es una norma, digamos, de excepción, que protege un bien jurídico supuestamente distinto al del orden público, porque podríamos aplicar la norma que corresponde a desorden público. Sin embargo, se aplica esta Ley de Seguridad del Estado, que tiene penas más graves, con la intención de resguardar un bien superior, ¿verdad? Y ahí entramos a discutir, digamos, cuál es la diferencia entre aplicar entre alterar el orden público en un delito y en otro.
porque es más grave cuando esta interrupción o suspensión colectiva o huelga de los servicios públicos o utilidad pública ocurre en las actividades de producción, del transporte, del comercio, sin sujeción a las leyes y que produzcan alteraciones del orden público o perturbaciones en los servicios de utilidad pública o de funcionamiento legal obligatorio, o causar un daño a cualquiera de las industrias vitales. En estos casos constituye delito y será castigado con presidio o relación menores en su mínimo a medio. Bueno, y en estos casos, vuelve. Gracias. Ya. Y aquí nos parece, digamos, nos resulta paradójico entender que existen trabajadores organizados, por ejemplo, en la NEF, los trabajadores del sector público, digamos que superan esta legalidad, que es el derecho a huelga, que contempla el Código del Trabajo y que está solamente limitado a la negociación colectiva arreglada, ¿verdad? Superan esta legalidad y, por otro lado, sí ejercen un derecho a huelga efectiva con paralizaciones nacionales, ¿verdad? En numerosas ocasiones se ha intentado de seguridad de Estado manifestaciones de la NEF. No se ha invocado, digamos, no se ha invocado correctamente y la mayoría de las veces eso queda descartado, a diferencia de lo que ocurrió con los trabajadores portuarios. No sé si ustedes recuerdan, tiempo atrás, 2010, 2011, hubo un despido indebido de un trabajador portuario en Angamos y se unieron, la Unión Portuaria del Biobío, había distintos, a su vez, sindicatos de trabajadores eventuales de distintos puertos de la región, comenzaron paralizaciones de faena que, bueno, la influencia que tiene a nivel de la economía nacional fue muy potente. Pasaron varios meses donde se fueron sumando otros portuarios a lo largo de Chile. Incluso estas reivindicaciones sociales ya superaban, digamos, como esta huelga solidaria por el despido del trabajador de Angamos, sino que empezaron a solicitar, reivindicar socialmente, por ejemplo, demanda de educación gratuita, que era acogida por este movimiento estudiantil del 2011, donde también participó en algún momento la Universidad de Concepción, también, en apoyo, como trabajan comunadamente con los trabajadores portuarios. Y en esa oportunidad, sí, se deseó invocar la Ley de Seguridad del Estado. Aún así, no es común por la entidad que tiene, porque la pena es mucho más gravosa, y porque en estos casos realmente aplicarse la norma común, que es la de desorden público que contempla el Código Penal. La Ley de Seguridad del Estado se aplicó, por ejemplo, al profesor que saltó los torniquetes y que quedó en prisión preventiva, porque como se trata de una norma especial de mayor gravedad, digamos, al describir esta conducta como lo más grave, ¿cierto? Porque dice que esta alteración del orden público, perturbación de los servicios públicos o funcionamiento legal obligatorio que daña a cualquiera de las industrias vitales. Y no se define por industrias vitales, ¿cierto? Cuando hablamos de servicio de utilidad pública, la Contraloría General de la República lo ha conceptualizado como aquellos servicios que proveen necesidades básicas de la población. Parece lógico, ¿cierto? Parece obvio. Y además, tenemos que determinar cuál es el alcance cuando hablamos de alteración del orden público. Y el análisis de alteración del orden público resulta esencial para analizar si es requisito o no para este delito de la Ley de Seguridad del Estado. Y a su vez, el artículo 6
sobre delitos contra el orden público entiende que cometen delito contra el orden público los que provocan órdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública. Nuevamente, todavía no podemos comprender, no se sabe, no existe un criterio unificado de lo que se entiende por tranquilidad pública. Se puede entender, por ejemplo, a nivel jurisprudencial, los tribunales han definido esto, que se concibe la orden pública como la paz o sosiego de una comunidad necesaria para un normal desarrollo de las actividades humanas en un contexto público. Y en este caso, nuevamente, no hace diferencia entender que se circunscribe a la ley de seguridad del Estado, orden público de ley del Estado, o desorden público del Código Penal. ¿Cuál es la diferencia? Si ambas se refieren también a esta afectación a la tranquilidad pública. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio de racionalidad que distingue a un aplicarle una norma más grave acá a la otra por el solo hecho de estar interrumpiéndose o existe una suspensión, un paro o una huelga? Finalmente pareciera ser que el bien jurídico no es el orden público, el bien jurídico protegido no es el orden público, sino parece que es algo más que se quiere proteger con la ley del Estado. ¿Verdad? Y ahora sí. Bien. Bueno, el evento popular del 18, conocido como estallido social, una agenda de seguridad por parte del gobierno, ¿cierto?, que contemplaba, entre otras cosas, la ley antibarricadas y antisaqueos. Finalmente fue promulgada esta ley. No sé si lo recuerdan, que ocurrió a partir de que la pasa, o que digamos, como la libre circulación de las personas durante toda esa. ¿Qué es lo que hace? Es, bueno, otorga nuevamente medidas más gravosas, penas, sanciones más fuertes a las personas que, por ejemplo, realizan desórdenes públicos o impiden el libre tránsito, y en estos casos lo define el que, sin estar autorizado, interrumpiere completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública mediante violencia o intimidación. Violencia, intimidación, el que vaya pasa, o la instalación de obstáculos levantados en la misma, objetos diversos, barricadas, sancionado con la pena de presidio menor o su grado mínimo. Idéntica pena se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpusieran sus vehículos en la vía para hacer imposible la circulación de otros. Perdón. También será castigado con la pena de presidio menor el que lanzare apenas a personas instrumentos, utensilios, objetos cortopunzantes, contundentes, potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales. El tribunal, al momento de determinar la pena, tendrá especialmente en consideración la peligrosidad del instrumento, utensilio u objeto lanzado. Porque es importante recalcar este tipo penal. La norma en sí misma describe otros delitos que contempla el Código Penal, como por ejemplo el delito de lesión, si es que este objeto llegara a lesionar a una persona. También nos habla de obstaculizar el tránsito de desórdenes públicos, pero pareciera nuevamente la intención de gravar con mayores penas a las personas que lo hacen en este contexto. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Si es el mismo, digamos, describe la misma conducta que el Código Penal ya define con anterioridad. Nuevamente, queda como, nos hace pensar. Otra diapositiva.
Bueno, también en esta norma, la ley antibarricada y antisaqueos, existe un aumento en cuanto a los delitos contra la propiedad, los distintos delitos de robo, robo con violencia, con intimidación, con fuerza en las cosas, lugar habitado, lugar no habitado, no destinado en el hurto. Se aumentan las penas cuando estos delitos se perpetran con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público. Justamente lo que ocurrió en aquel momento con los saqueos, donde finalmente estábamos frente a un hurto o a un robo, pero se le atribuyó una pena privativa de libertad respectiva de un grado. Es importante distinguir, por ejemplo, que en el caso de estar frente a un hurto, cuando una persona, un grupo de personas ingresan, por ejemplo, a una farmacia y extraen de la farmacia distintos objetos, podemos estar frente a un hurto, a un robo en lugar no habitado, dependiendo de las circunstancias del delito, ¿cierto? Sin embargo, cuando hablamos de robo en lugar no habitado, tiene que existir una fuerza en las cosas, una fuerza al momento de ingresar, al momento de cerrar el lugar. Y cuando existe, por ejemplo, una turba de personas que ingresan más, es difícil de quién fueron a ingresar, el primero que rompió la red, el primero que levantó las cortinas, es complejo. Entonces, imputarle ese delito, que es mucho más grave, el de robo en lugar no habitado, a 100 personas que entraron a la farmacia y extrajeron distintos bienes, productos, resulta complejo, ¿verdad? Porque no podemos saber si esa persona fue la que levantó la cortina. Pero sí podemos saber que esa persona sí extrajo un objeto, si se encontró un objeto, si existen los antecedentes, digamos, para determinarlo, ¿verdad? Y en ese caso nos encontramos frente al delito de hurto simple o hurto agravado, dependiendo de la cantidad de la cuantía del objeto, ¿verdad? Entonces, también, nuevamente, cuando se perpetra este acto en ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, aumentan las penas. Y también cabe considerar que en estos casos la Fiscalía, quienes son los encargados de la persecución penal, ¿verdad? Tienen la exclusividad de la investigación también. La Fiscalía responde a criterios del fiscal nacional. Digamos, él entrega las directrices y los parámetros para saber de qué forma se van a perseguir determinadas conductas. Por ejemplo, el mismo caso que yo les estaba comentando, si existe este grupo de personas que en una manifestación ingresan a un local y extraen distintos bienes, pues es criterio totalmente por la Fiscalía si persiguen a estos sujetos atribuyéndole el delito, la falta de hurto o el delito de robo en lugar no habitado. Nuevamente también existen ahí cuestiones como, bueno, bien escapan un poco a la norma. Y se aplicará como circunstancia agravante también la circunstancia agravante del artículo 449. También nuevamente es para todos estos delitos contra la propiedad. Y la norma sobre antisaqueo lo que indica es que aun cuando el imputado no sea si se cometen en circunstancias, nuevamente, dentro de este concepto de la pública, alteración del orden público, se va a aplicar esta agravante. Eso. Ya. Este segundo PowerPoint
Bueno, voy a intentar hacerlo lo más breve posible porque es otro completo y no tenemos mucho tiempo. Así que también se va a entregar este material para que ustedes lo puedan revisar. Ya. Ya, yo previamente en el PowerPoint anterior les comentaba sobre el control de identidad, sobre negarse a prestar su identidad o al dar un domicilio falso, ¿cierto? Si es que un policía me hace un control de identidad, si podría ser un delito, se configura un delito o no, en el marco del derecho a huelga, si existe una detención, lo vamos a hablar ahora, cuáles son los derechos detenidos, la prisión preventiva que ocurre en los delitos de mayor entidad, ¿verdad? Que es lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de varios chicos que fueron detenidos en el proceso de levantamiento popular del 18 de octubre, la salida a un juicio. Ya. Ya. Bien, cuando nosotros hablamos de las actuaciones de la policía, uno tiende a pensar que ellos están facultados para detener, para pedir control de identidad, digamos, para en el fondo hacer lo que se les antoje, porque así pareciera como actúan, pero no. La regla general es que la actuación de las actividades e instrucciones del Ministerio Público y excepcionalmente pueden desempeñar pesquisa, investigaciones autónomas, ¿ya? En casos muy precisos y delimitados por el legislador. Pase, pase. Ya. Entre esas actuaciones que pueden ser, digamos, que tiene facultad de hacer el policía, son los controles, control de identidad investigativo, control de identidad preventivo y detención en caso de flagrancia. En el caso del control de identidad investigativo, esta facultad de las policías tiene que cumplir determinadas condiciones. Primero, tiene que haber un indicio, una, entre comillas, sospecha de que esta persona que está siendo sometida a un control de identidad haya cometido, intentado cometer o puede suministrar información útil respecto a un crimen, delito, falta. O que tengo la sospecha o el indicio de que esa persona que va caminando ahí puede un orden de detención pendiente. O también puede ocurrir que se haga este control de identidad en caso de que la persona se encuentre encapuchado o embosado para dificultar su identidad. Debe existir una facilidad de los medios de identificarse por parte de los policías, es decir, puede pedirle no solamente el carnet, la licencia de conducir, el pasaporte, documento que acredite su identidad. ¿Ya? No es exclusivo el carnet de identidad. Y en caso de que no pueda acreditar su identidad, debe conducir a la comisaría para ser identificado. Existe, digamos, una excepción en el caso del control de identidad investigativo que le permite a las policías habilitar el registro de vestimenta, equipaje de vehículos. Y la revisión de las vestimentas, en el caso de las mujeres donde ocurre como más conflictos, debe ser realizada por una funcionaria policial del mismo sexo. Yeah. Ya. Bueno, como les comentaba, existe la posibilidad de que las policías actúen de manera autónoma en el caso de un control de identidad investigativo, privativo o en el caso de una detención por flagrancia. No sé si está más adelante en la diapo, pero yo se los voy a leer de acá.
Ya. En el caso de la hipótesis de flagrancias, del artículo 130 del Código Procesal Penal, nos encontramos frente a distintas situaciones que se consideran flagrancias. Se entenderá que se encuentra en situación de flagrancia A, el que actualmente se encontrare cometiendo un delito. ¿Sí? Los carabineros van, lo detienen, ¿verdad? B, el que acabare de cometerlo, el que puede ir corriendo con un celular, ¿verdad? Y después de un lanzazo, por ejemplo. El que huyere del lugar de comisión del delito y fuere designado por el ofendido u otra persona como el autor o cómplice. Que si bien la persona está, digamos, desplazándose, huyendo, incluso testigos pueden apuntarlo y decir, no, él fue. También puede ocurrir que haya una detención. Se entiende detención en casos flagrancia. El que en un tiempo inmediato a la perpetración del delito fuera encontrado con objetos procedentes de aquel o con señales en sí mismo en sus vestimentas que permitieran sospechar la participación en el delito, o con armas o instrumentos que hubieran sido empleados para cometerlo. De nuevo, cuando nos referimos a un tiempo inmediato, no debe haber pasado horas, sino que, digamos, prácticamente dentro del espacio-tiempo, como un instante, un momento. No cuando haya pasado, por ejemplo, un día y se encuentra la persona con armas o con restos de, no sé, bueno, incluso pueden ser de sangre, pero ¿para qué tan escabrosos? Por ejemplo, tratándose del robo de algún artefacto electrónico, computacional, encontrarse con el notebook, encontrarse con el teléfono, tiene que ser, digamos, en el tiempo inmediato, no posterior. Y en esos casos sí se puede tener por flagrancia. También procede el caso de flagrancia, el caso que las víctimas de un delito que reclaman auxilio o testigos presenciales señalan como autor o cómplice de un delito que se hubiera cometido en un tiempo inmediato. Y F, el que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito al cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato. Nada menos. Hablamos del tiempo inmediato, ¿verdad? Bueno, en esos casos, en esa hipótesis de flagrancia, sí pueden actuar las policías de manera autónoma y pueden detener. También pueden hacerlo si al momento de hacer este control de identidad observan que en el sistema, que revisan con el RUT, existe un control de detención pendiente. También en esos casos es posible que detengan. Si la persona se niega a acreditar su identidad o no puede hacerlo, lo que debe hacer los carabineros es conducirlo a una comisaría, a la unidad policial cercana, y prestarle las facilidades para que trate de identificarse, y en este procedimiento no puede tardar más de 8 horas. Y en estos casos también la persona, si no tiene un medio de identificación, debe darse la posibilidad de comunicarse con su familia, no podrá ser ingresado a celdas o calabozos, no se le ha imputado ningún delito, solamente está a la espera de poder mostrar su identificación, ¿verdad? En el caso de ocultar el verdadero nombre o negarse a identificarse, dar un domicilio falso, que es una falta como lo vimos anteriormente, la persona será llevada ante los tribunales en un plazo de 24 horas, a menos que el fiscal deje la detención sin efecto. ¿Por qué hablamos que dentro de las 24 horas pues debe ser puesto a disposición del tribunal? Porque es el plazo máximo en que los carabineros pueden tener detenido en comisarías, en unidades policiales, a las personas. Vamos a verlo más adelante. Bueno, por otro lado, el control de identidad preventivo. Si alguno de ustedes ha ido, por ejemplo, bueno, a marchas, manifestaciones, conciertos, o simplemente anda por la calle con un buzo, probablemente le haya pasado que le hagan un control de identidad preventivo. Me ha pasado. Y que es una facultad autónoma de las policías, ¿verdad?, para controlar a cualquier persona mayor de 18 años, sin condiciones. Lo importante es que acá el policía debe identificarse, en el caso anterior también, pero específicamente el control preventivo,
uno debería exigir un poco más, ¿verdad? Porque no hay indicio de que no está cometiendo ningún delito. Va caminando por la calle. Este procedimiento debería durar máximo 1 hora. Debe ser en lugares públicos o privados, pero con acceso público. Deben nuevamente entregarse facilidades para la identificación, cualquier medio que permita la identificación. Si no es posible la identificación, debe ponerse término al procedimiento. No corresponde en este caso que lo lleven a la comisaría y que durante 8 horas intente identificarse. Y si no se identifica o se niega a identificarse, que lo lleven ante los tribunales en el lapso de 24 horas, como era en el caso anterior. No, acá debe ponerse término al procedimiento, si estamos frente a un control de identidad preventivo. Por eso es importante también preguntar frente a qué procedimiento estamos, ¿cierto? Cuando nos piden el carnet en la calle, si es un control de identidad investigativo o preventivo. Si es preventivo y no tengo cómo identificarme, no deberían llevarme a la comisaría, ¿verdad? Ya. Ya. La detención. Bueno, entendemos que la detención es una medida, una medida bastante gravosa porque se está privando de libertad a la persona, ¿verdad? Y en ese entendido, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con una citación al mismo juzgado, el juzgado de garantía, en el caso, por ejemplo, de faltas o de desórdenes incluso, desorden falta, ahora le pueden entregar la citación simplemente, sin la necesidad de detenerte y pasarte al juzgado de garantía, ¿verdad? Con todo este protocolo de gendarmería y todo lo que significa ese procedimiento. Entonces la detención nosotros entendemos que es una medida excepcional, ¿ya? Y procede solamente si un funcionario público facultado para hacerlo lo ordena. Es decir, cuando, por ejemplo, un fiscal está facultado para ordenar la detención a través de una orden de detención pendiente o cuando un tribunal también puede ordenar la detención, es distinto a que lo haga un carabinero si no existe un caso de flagrancia. El carabinero, el policía solo puede hacerlo si existe caso de flagrancia, que fueron las que conversamos antes del artículo 130 del Código Procesal Penal. Nuevamente, el tribunal de garantía, cualquier tribunal, sí, puede indicar la detención de una persona. Por orden judicial, también, se conducirá al detenido ante el juez de garantía en un plazo máximo de 24 horas. El plazo máximo de 24 horas se considera desde que él es detenido, se informa que se encuentra en calidad de imputado o que está siendo detenido, se leen los derechos del detenido y en tal caso no pueden pasar más de 24 horas. También se discute si se considera detenido la detención desde la aprehensión física de la persona, desde esa hora o desde, como les comentaba, que se leen los derechos y se le informa que se encuentra detenido. Sin embargo, la aprehensión física parece, por ejemplo, en las marchas, parece ser siempre muy anterior, ¿verdad? Porque después pueden pasar un montón de rato u horas en que recién se le entrega a la persona, se le comunique cuál es su calidad, si está detenido, si existe algún delito que se le imputa, si se le lee los derechos del detenido, puede ser posterior, entonces en realidad puede ser más de 24 horas. Esa es una discusión un poco que todavía no se ha resuelto, ¿verdad? Pero entendemos que el plazo máximo para estar detenido es de 24 horas, si no debe ser liberado. Bueno, también se permite la detención por policía, cualquier persona frente a un delito flagrante. Cuando nos referimos a cualquier persona, estamos hablando de las clásicas detenciones ciudadanas. Se permite que a la persona se limite su libertad de desplazamiento, que las personas, no sé, un grupo de sujetos tomen a esta persona, la amarren, o sea, eso no corresponde, pero sí limitar su libertad de desplazamiento. A eso se refiere con detención de cualquier persona frente a un delito flagrante, ¿ya? Las personas cuando detienen a un sujeto que en la calle vieron que le robó a una persona y lo contuvieron. Eso, digamos, es como lo adecuado, no que lo amarren a un árbol y
y le pegan. Bien. Bueno, en ese caso también las personas deben informar inmediatamente a las policías. Detención policial. Nuevamente, vamos a repetir esto, pero no... Bueno, lo importante, digamos, de esta última parte es que una vez efectuada la detención, se debe poner a disposición del tribunal, ¿cierto?, en el plazo de 24 horas. La comunicación al fiscal debe ser en un plazo máximo de 12 horas. Pero llevarlo ante el Tribunal de Garantía en un plazo máximo de 24. Cuando se lleva al Tribunal de Garantía al imputado, ocurre la audiencia de control de detención. Y en esta audiencia de control de detención, lo que se debe comprobar es si el procedimiento de detención fue legal, se ajusta o no a derecho. Si por ejemplo, no sé, policías o carabineros incurrieron en lesiones, malos tratos, amenaza, violencia contra el imputado, por ejemplo. En tal caso, como no se ajusta a la legalidad de la detención, toda la prueba que se obtenga a partir de esta detención y este procedimiento puede ser indicado como ilegal y no puede ser usado como prueba. Entonces, básicamente, el procedimiento se cae si la detención es ilegal. Ya hablamos sobre cuáles eran los casos de flagrancia. Tiempo inmediato. El criterio para determinar tiempo inmediato es 12 horas entre la comisión del hecho y la captura del imputado. Entonces, si una persona es hallada con un notebook de la hora número 13, no va a corresponder el caso de flagrancia, no puede ser detenido por flagrancia. Bueno, al momento de ser comunicado el imputado porque ha sido detenido, las policías deben leer los derechos del detenido. ¿Por qué es importante? Porque también es parte del procedimiento legal, de la legalidad de la detención, que se le lean los derechos del detenido. Y existe un acta donde la persona debe firmar que ya leyó, que se le fue informado de los derechos como detenido, y en tal caso de no existir el acta en el parte judicial, en el parte policial, el juez puede perfectamente indicar que existe de oficio una ilegalidad en la detención. Es importante que los derechos del detenido sean leídos, sean explicados en caso de la persona no sepa leer, que se tome conocimiento, que eso se acredita en el parte policial. Bueno, los derechos del detenido: ser tratado como inocente, saber por qué tuvo lugar la detención, informar a un familiar de la detención, que un juez revise cómo se realizó la detención a través de la audiencia y control de detención, contar con un abogado defensor, a guardar silencio, si declara debe ser voluntariamente, sin presiones, a ser tratado dignamente, a recibir visitas, a pedir que se investiguen los hechos. Y nuevamente acá nos remitimos a cuáles son las funciones de la Fiscalía, que es la exclusividad de la investigación penal, y por ende, pese a ser un imputado, digamos, la Fiscalía persigue responsabilidad sobre este sujeto. Pese a eso, este imputado puede solicitar a la Fiscalía que se investiguen determinadas situaciones, a pedir que se investiguen estos hechos, a pedir que se tome declaración a ciertas personas, en fin. ¿Ya? La Fiscalía tiene la exclusividad de la investigación penal, pero sin embargo, sí debe en estos casos, por ejemplo, que lo solicite el imputado o a través del abogado defensor, que se investiguen los hechos que también ayuden a esclarecer las circunstancias de la comisión del delito. Eso. Ya. Bueno, en cuanto a la prisión preventiva, que fue el caso que les comentaba del profesor que fue detenido y... Disculpe.
del profesor que fue detenido y en este contexto del estallido social, ¿verdad?, que saltó los torniquetes. Bueno, esta situación fue bastante compleja porque se le aplicó, como les comentábamos un rato, la ley de seguridad del Estado y como impone penas privativas de libertad y penas más elevadas, más graves, se entendió que digamos, el bien jurídico que se estaba protegiendo, que era el orden público en este contexto como de calamidad pública, hacía más grave el hecho de que se saltara los torniquetes. Y a partir de ese criterio, el juez de garantía lo dejó en prisión preventiva, ¿ya? Porque consideró, por ejemplo, que existía participación del delito, que era necesaria la prisión preventiva para investigar adecuadamente, porque la libertad de la persona era un riesgo de que pudiera fugarse o porque era un peligro para la sociedad. Entonces deben ocurrir determinadas circunstancias, deben existir esos requisitos para que me dejen en prisión preventiva. No es una cuestión como... no es al azar, depende también de la entidad del delito, de la gravosidad del delito. No tiene ningún sentido si yo cometí un hurto a falta, o no sé, tomé de un supermercado una cuestión que no supera las 4 UTM, no me pueden dejar en prisión preventiva. Se entiende que es la medida de última ratio, es decir, cuando no hay medidas cautelares que sean suficientes. No existe, el arraigo nacional es insuficiente, es insuficiente la firma semanal, la firma mensual, todo es insuficiente. Es la más grave. Y en esos casos sí procedería a la prisión preventiva. ¿Qué ocurre generalmente cuando a un imputado se le imputa participación en un delito de homicidio, en un delito de robo con violencia, de lesiones graves, digamos en los delitos con mayor connotación social y también grave en la vulneración, digamos, a los derechos, a la dignidad de la persona, los delitos de violación? Pero en este caso parecía como un poco... como exagerado quizá, que lo hayan dejado en prisión preventiva. Sin embargo, ese fue el criterio, la racionalidad que aplicó el tribunal fue que tratándose de un escenario como de calamidad pública, en la cual se debía aplicar la ley de seguridad del Estado, y al tratarse de como una pena más gravosa, entonces se entendía que como es un delito más grave, esta persona podía tener riesgo o de fuga o de entorpecer el procedimiento, de no presentarse, por ejemplo. En fin, no, yo creo que todos tenemos una opinión similar al respecto. Ya. Ah, bueno, esto ya lo vimos. Sí, sí lo vimos, lo vimos. Sí, sigue. Yo pienso, tal vez sea mejor. Imagínense ahora se necesitan lesiones. Cuando dice que ahora que va a la escuela no tiene para arriba, que se le va a pasar con la actividad. Amaru, sigue, porfa. Es que eso ya lo vimos. Más. ¡Ey! Ya. Ya.
Bueno, vamos a llegar a la última parte de los procedimientos que contempla el Código Procesal Penal. Estos son los procedimientos que pueden ser sometidos a las personas que han sido detenidas o que se han imputado o una falta, un simple delito o un crimen de los contemplados en el Código Penal o leyes complementarias. Todo lo que hemos visto. Dentro de esos procedimientos hay algunos especiales, como el juicio monitorio que les comentaba, que se aplica para el caso de las faltas. El juicio simplificado, no sé si se va a ver más adelante, cuando la pena asociada no supere los 540 días, y en determinados delitos también, y algunas salidas alternativas, como en este caso la suspensión condicional del procedimiento. Es bastante aplicable para las faltas y los simples delitos que vimos relacionados con el derecho a huelga, porque es un mecanismo procesal que permite dar término anticipado al procedimiento si se cumplen determinadas condiciones, requisitos, por eso se llama suspensión condicional del procedimiento. Si se cumplen estos requisitos, pasado determinado tiempo, se establece, por ejemplo, un tiempo de las condiciones, que la persona firme por, no sé, 3 años, por 2 años, por 1 año. Se le suspende la licencia de conducir por 1 año, 2 años. No vuelve a cometer el ilícito por 2 años. Existen distintas condiciones. Eso lo va a determinar el tribunal. Pero en esos casos, una vez que se cumplen estas condiciones, se cumplen estos requisitos que impone el tribunal, se extingue la acción penal y por tanto hay sobreseimiento definitivo de la causa. Sobreseimiento definitivo no es equivalente a ser absuelto. Sobreseimiento definitivo de la causa es que digamos como que existe un cierre de la causa. Cierre de la causa es diferente al cierre de investigación. A veces en la televisión nosotros escuchamos mucho como del cierre de la investigación sobre determinado caso. Y que se cierra la investigación tiene que ver con que el periodo que se entregó para investigar determinado delito, digamos, ya llegó a término. Si me dieron, el máximo para investigar es 2 años. Si me dieron 90 días para investigar, el cierre de la investigación ocurre a los 90 días y sigue, digamos, el curso del procedimiento, del juicio que corresponda. No quiere decir que termine la causa, ¿ya? Cuando hablamos de sobreseimiento definitivo, es diferente. Cuando hablamos de sobreseimiento definitivo, sí estamos hablando del término de la causa. Bueno, ¿cuándo uno puede solicitar o cuándo puede decretarse la suspensión condicional del procedimiento? Es cuando la pena no fuese mayor a 3 años de privación de libertad. Si el imputado no ha sido condenado antes por crimen o simple delito, como circunstancia atenuante, ¿verdad? El sujeto no tiene antecedentes penales en general. No tiene antecedentes penales, digamos, no solamente como a nivel de condenas, ni tampoco tiene otras suspensiones condicionales, ¿ya? Eso es necesario y importante. Eso. Otra salida alternativa a un juicio oral o a un procedimiento de los que se sigue ante los tribunales de los juzgados de garantías, ¿verdad? Son los acuerdos reparatorios. Y estos acuerdos ocurren entre la víctima y el imputado directamente. Por ejemplo, podría ocurrir en el caso de los delitos que no tengan connotación social, donde no exista una vulneración, por ejemplo, en la integridad física de la persona, en la dignidad de la persona, como criterio, digamos, a nivel de fiscalía, solamente de tratarse de delitos que tengan un fundamento pecuniario, un fundamento económico, como por ejemplo serían los daños en la propiedad privada de una empresa o los daños en la propiedad privada de una persona, sí pueden llevar a un acuerdo reparatorio. ¿Ya? Proceden respecto de todos los delitos con culpa, considerados como los cuasi delitos y algunos dolosos, lesiones menos graves y delitos contra bienes jurídicos de carácter patrimonial, lo que conversábamos, hurtos, estafas, daños, en todos ellos, siempre tratándose de un bien jurídico, que en este caso es la propiedad, ¿ya?
no como la integridad física, psicológica de la persona. Nuevamente, en caso de cumplimiento, procede el sobreseimiento definitivo. En el caso, digamos, a modo de ejemplo, un caso bien paradigmático de los acuerdos reparatorios ocurre cuando una persona hurta un objeto de un supermercado, por ejemplo, y bueno, un guardia de seguridad lo detiene, llama inmediatamente a Carabineros, debería llamar inmediatamente. Vimos que en el caso de flagrancia puede detenerlo una persona, no siendo policía, pero debe informar inmediatamente. Así que, bueno, imaginemos que esta persona hurtó un chocolate del supermercado, lo detiene, esta detención ciudadana, el guardia de seguridad llama a Carabineros inmediatamente, es puesto a disposición del tribunal, ¿cierto? El detenido puesto a disposición del tribunal. Y ocurre que en muchas ocasiones se le condena al pago de la multa por el delito de hurto, por esta falta de hurto, perdón, se le condena al delito, se le condena al pago de una multa. Y además solicita la víctima, la empresa, no sé, Walmart, como acuerdo reparatorio, el pago del chocolate. Entonces la persona paga el chocolate y la multa. Y en el fondo, a su vez, no es imputado como, digamos, como un activo para la empresa este chocolate, así que se descuenta de su base imponible como una merma, como un gasto, un producto del delito. Eso. Respecto a las conclusiones que podríamos sacar sobre la criminalización del derecho a huelga, yo creo que es difícil hacerlo con este medio tan distante porque tendría que ver sus opiniones, comentar, ¿verdad? Me complica un poco, pero quizás dejarlos con la reflexión inicial sobre digamos, ese editorial que nos hablaba sobre la política del control, sobre que quizás develar un poco más qué se persigue con imponer determinadas sanciones, por qué hablamos de que estamos criminalizando un derecho, por qué la huelga, si inicialmente, históricamente, fue un delito, ¿verdad?, organizarse. Después, con los años, fue convirtiéndose en una libertad. Después, la huelga libertad era como huelga derecho, y ahora pasa nuevamente a ser como huelga delito o huelga crimen. Eso. Creo que podríamos reflexionar acerca de eso. Sus opiniones no las conozco, pero probablemente va a haber una retroalimentación con mis compañeros con sus preguntas o las que queden pendientes. Así que eso por ahora. Muchas gracias, Clau. Ahí en el grupo WhatsApp comentamos algunas preguntas que dejaron la de los trabajadores en el chat. ¿Queréis mirar? Ya, pues. Ya, déjame ver. Ya, pues. Podemos responder algunas. Ya. Mientras tanto, comentar que bueno, que la próxima semana la clase de denegación colectiva fuera del código, ¿ya? Probablemente sea el día miércoles, pero como siempre vamos a estar avisando el fin de semana lo posible. Y ya nos van quedando también 5 clases. Recuerden que ¿cómo se llama? Recuerden que para certificarse, si es que así lo desean, necesitan contestar 14 de los 16 cuestionarios que vamos a mandar. No sé si tengo algún aviso, pero eso por mientras. Ahí, Clau, tú nos avisas cuando estés lista. Sí, bueno, los temas acá, bueno, las preguntas que mira, yo creo que aquí hay quizá un poco una confusión de conceptos. A ver, voy a leer la pregunta. Ya.
Pregunta, ¿está contemplado la disolución de un sindicato o gremio por alguna causal? Y si tiene potestad el Ministerio del Trabajo para solicitar la disolución de un sindicato si es que hay una sentencia condenatoria contra un directivo del sindicato. ¿Esto es por alguna causal? Ya. Imagino que cuando dice sentencia condenatoria se refiere que algún dirigente sindical, algún director sindical fue sancionado, fue condenado por algún delito. Bueno, yo creo que hay que distinguir ahí cuál es la vida pública de la vida, digamos, como privada de la persona. En el ámbito público, si él es director sindical, es muy probable que en los estatutos se especifiquen cuáles son las condiciones que debe reunir un director sindical. No sé si podría tratarse de una regla general donde los sindicatos establecen como esta excepción de trabajar con personas que han sido condenadas por delito. Creo que incluso podría tratarse de algo como discriminatorio, o podría alegarse como algo discriminatorio incluso. Sin embargo, en tal caso, lo que procede, digamos, a nivel de derecho del trabajo, es que los sindicatos aplican su estatuto y vetan a la persona. Que se haga una asamblea con los quórum extraordinarios necesarios para vetar al director sindical que corresponda y volver a nombrar otro, siguiendo el procedimiento, ¿cierto?, de publicación, de las votaciones, del tiempo para darse a conocer como candidato y todo lo demás. Eso yo creo que es lo que corresponde, lo que procede. Por otro lado, la disolución de un sindicato o un gremio como sanción como tal, la verdad es que la norma solamente indica que un sindicato que no ha reunido el quórum necesario para ser constituido después de un año, que es de 25 socios, en el caso de empresas de más de 50 personas. En esos casos se entiende que se queda disuelto el sindicato, pero así como una norma que permita disolverlo, no. De todas formas, compañeros que están más al tanto de la legislación laboral podrían opinar al respecto, pero si me lo pregunto así directamente, la disolución de un sindicato... no, o sea, y de hecho los sindicatos tampoco se crean con fecha de término. Lo que procedería en esos casos sería vetar al director sindical. Condenatoria, dice condenatoria con respecto a hechos de huelga. Vetarlo. Verificar si en los estatutos se encuentra alguna excepción, una causal de expulsión, por ejemplo, que el hecho de ser condenado por un hecho ocurrido en la huelga, y tratar de encuadrar esa conducta para pedir digamos, la salida de este dirigente, pero a través, digamos, de la normativa interna y autónoma que tienen los sindicatos, que es los estatutos. Bueno, creo que esas eran las preguntas. Digo, legal, Juan. Así que eso. Muchas gracias, Clau, por el tiempo, por la clase. Muchas gracias. Es un tema muy interesante, a mí particularmente me interesa harto. Recuerden que lo vamos a mandar por correo, que va a estar grabado. Y que la próxima semana tenemos clases, tenemos una evaluación colectiva fuera de la huelga. Así que eso, nos vemos la próxima semana, estén atentos al correo. Un saludo, adiós. Gracias.